Edwin Bedoya está aquí conmigo, él es el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias del Ecuador, CEDOCUT, una de las centrales que pertenece al FUD. Edwin, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en el marco de una situación que al parecer es insoportable? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, nuestra solidaridad con los hermanos de Alausí que están viviendo una penalidad por el tema del deslave. Nuestra solidaridad también por este asesinato a los médicos, a los directores de hospitales, y la renuncia y la amenaza de nuestra solidaridad con las familias, amenaza a los que tuvieron que renunciar también de las direcciones de los hospitales del IES. Bueno, a nosotros nos parece que hay un problema estructural que no lo ha resuelto el gobierno, una debilidad institucional también, no solo responsabilidad del Ejecutivo, sino de todas las instancias del Estado, las instituciones del Estado, como son la justicia, el tema de la policía, el mismo Ejecutivo, las infiltraciones que existen de las ¿Asamblea mafias, o no? Y la Asamblea también, porque está involucrada por... Fíjese que en la época en que estuvimos en un primer avance del diálogo con el IES y estuvo el ex presidente del directorio, el economista Francisco Cepeda, ya había indicios de corrupción involucrados. No se alcanzó desgraciadamente a conocer todos estos indicios en que el economista tenía estos datos, pero ya había indicios, ya había algunos aspectos que llevaban a que estén involucrados gente que estaban ligados con la Asamblea Nacional, pero sobre todo nosotros incluso entregamos a la Fiscalía casi 112 casos, me parece. Pero indicios, cuando han existido pruebas de la corrupción, históricamente hablando, desgraciadamente, Wilson, fíjese lo que pasa cuando con juzgamientos, con condenas, un periodista denuncia o una persona denuncia, y la corrupción no es que deja factura, se requiere investigación para poder llegar a estos indicios que se generan, pero desgraciadamente a la vista, al vox populi, a lo que sucede dentro de las instituciones, la gente que estamos constantemente en las instituciones, vemos cómo se dan. Entonces, y ahí es cuando, claro, con las pruebas, cuando un proveedor va a querer cobrar lo que le corresponde y le ponen la carpeta debajo para ver si le dan algo para que puedan pagarle. Esto pasa no solo en el IES, pasa en todas las instituciones. Frente a este problema estructural, el mismo gobierno no ha tenido ninguna salida y ha ido avanzando el tema de la corrupción y el tema de la delincuencia organizada, que también se da ya también en los impactos de asesinatos que se están ocurriendo, asesinatos para callar voces, testigos, y esto no ha habido ninguna respuesta del gobierno nacional. Por eso es que nosotros le hemos dicho al presidente que renuncie, porque está en una incapacidad de gobernar, y más bien lo que está haciendo es aunando esfuerzos, caminando con una privatización, es decir, al gobierno el tema de seguridad le vale, pero acá, para los negocios de sus amigos, para eso sí está avanzando los procesos de privatización, están avanzando procesos de no controlar, de limitar el trabajo de la Contraloría para controlar dineros que pueden incluso venir, dineros del narcotráfico, a inmiscuirse en empresas públicas, en empresas mixtas. Entonces, estos son los procesos que está dando el gobierno, y por eso nosotros decimos que el gobierno ya no aguanta más, ya no tiene que seguir más, y por eso le hemos exigido la renuncia al presidente. Ahora, el presidente ha dicho que no va a renunciar, y ayer en un diálogo que mantuvo con un colega medio de comunicación, con Ecuavisa específicamente, él ha manifestado que va a enfrentar el juicio, pero no descarta la posibilidad de aludir a la muerte cruzada, porque es un mecanismo que está estipulado en la Constitución que se aprobó en Montecristi y que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en el 2008. Bueno, a la Asamblea le corresponde hacer lo que tiene que hacer. Y si es que manda la muerte cruzada, mire, los ecuatorianos no tenemos miedo, ni los trabajadores a que invitan la muerte cruzada, no lo tenemos miedo, pero el presidente tiene que irse. El presidente ha demostrado una incapacidad de gobernar, y el próximo que le suceda constitucionalmente tendrá que corregir estos errores o también correr el mismo camino. Pero hay muchos que dicen que debe irse el presidente y la Asamblea. ¿Ustedes qué piensan? Porque le escuchaba yo ayer, reitero, de la declaración que ustedes realizaban el día viernes, me parece,
en donde tampoco les deja conforme el accionar de la Asamblea. ¿Cómo se puede admitir que una Asamblea desprestigiada pueda juzgar, censurar y destituir a un presidente que tiene un poco más de aceptación que la propia Asamblea? Mire, el pueblo ecuatoriano, y nosotros hemos visto la actuación de la Asamblea. Acuérdense de lo que pasó con el Código Tributario y otras leyes más. Bueno, no les dio la el tema de la participación de las Fuerzas Armadas para el control de la inseguridad se intentó a través de la Asamblea, se intentó a través de una consulta popular. Pero el tema, bueno, ese es el tema discutible de las Fuerzas Armadas que tenemos, pero yo lo que me refiero es al tema de la Asamblea, cuando un tema importante, el tema del Código Tributario que afectaba a todo el pueblo de Ecuador, dejaron sin quórum, sin discutir, es decir, 2 o 3 leyes han pasado por el Ministerio de la Ley, por la irresponsabilidad también de la Asamblea, y por eso hay un descrédito de parte ante el pueblo ecuatoriano de parte de la Asamblea. Por eso nosotros decimos, no le tememos a la muerte cruzada. Si tienen que irse todos, porque han sido incapaces de dar una respuesta al pueblo ecuatoriano en esta situación de inseguridad. ¿Qué es lo que ve el pueblo ecuatoriano en este momento? Primero, la inseguridad. Inseguridad que no va con una declaración del presidente de la República para que puedan emitirse una ley o un decreto para portar las armas. Eso no va, eso no arregla el problema. Eso más bien añade al problema otra situación de expectativa ante el pueblo ecuatoriano. Es decir, que, como usted lo acaba de decir, hay una serie de requisitos para poder portar las armas. No es que cualquier persona va a poder portar armas. Entonces, le deja esta inquietud al pueblo ecuatoriano de que cualquier persona puede defenderse ante un ladrón. O cualquier ladrón puede comprar otra arma legalmente y puede también a disparar a cualquier persona. Bueno, los delincuentes no necesitan permiso, ellos utilizan las armas de manera indiscriminada. ¿Qué es lo que hace el presidente? Traslada una tarea, un deber del Estado hacia el pueblo ecuatoriano, hacia el pueblo, que no es deber del pueblo ecuatoriano protegerse, es un deber del Estado. Entonces, a eso nos preocupa a nosotros, que no hay una respuesta firme, y por eso nosotros decimos, no tememos. Si tiene que irse el presidente y tiene que irse todos y llamarse a elecciones, tienen que irse todos. Pero ustedes han analizado ese escenario, le pregunto, Edwin, porque hay muchos analistas que dicen que al único grupo político que le puede beneficiar una muerte cruzada es justamente al correísmo. Aquellos que estuvieron en primera instancia aliados con el FUD y luego evidentemente tuvieron un parteaguas y tuvieron persecución inclusive durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Usted concuerda y han analizado ese escenario, que una muerte cruzada en las circunstancias actuales podría beneficiar a ese grupo político? Mire, aquí los negociados de los grupos políticos están primero antes que las necesidades del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ya ha sufrido estos embates históricos y la memoria histórica no creo que vaya a traicionar. Esto no se sabe a quién puede favorecer. Hay una situación de crisis que viene no de este gobierno, viene desde el gobierno anterior, desde los gobiernos anteriores, por no decirlo. Una crisis de corrupción que inició desde el gobierno de Moreno y del gobierno de Correa. De Moreno y aterriza en el gobierno de Lazo. Es decir, ninguno de los 3 gobiernos ha sido capaz de dar una respuesta al pueblo ecuatoriano y por eso está pasando lo que está pasando. Fíjese usted, Lenin gobernó con las leyes de Correa. ¿Qué leyes han derogado de Correa? Ninguna. Lazo ha gobernado con las leyes de Correa. Hizo reformas. Claro, pero ¿qué? Son las mismas leyes las que nos han venido explotando. Es decir, a nosotros en el tema laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva se nos quitó en el gobierno de Correa y se persiguió a los dirigentes sindicales. En el gobierno de Morena se siguió aumentando centrales sindicales a favor del gobierno. En el gobierno de Lazo lo mismo. Es decir, con la misma ley que dejó haciendo Correa se nos ha estado golpeando a los trabajadores. Entonces no hay confianza en estos gobiernos. Yo creo que hay que entrar. Nosotros hemos dicho un diálogo nacional del sector del sector civil, de las organizaciones de la sociedad civil, donde viabilicemos un camino que le pueda traer al Ecuador paz, primero seguridad, empleo, para poder salir de todas las otras crisis que vienen y que se están levantando aquí en el Ecuador. Por eso nosotros decimos que en estos momentos hablar de a quién beneficia o a quién no beneficia la muerte cruzada, nosotros decimos que el clamor del pueblo ecuatoriano está que se vayan todos porque no han dado respuesta. Y si es que el próximo gobierno, el próximo que entre, hace lo mismo, tenemos que pedirle lo mismo, porque desgraciadamente al pueblo ecuatoriano le ha tocado malos gobiernos y también al pueblo ecuatoriano le forzan a tomar este tipo de decisiones.
Ahora, ¿ustedes van a realizar acciones? Porque he escuchado que han habido de ciertas maneras mutaciones en el discurso de las organizaciones indígenas, por ejemplo, del paro, del levantamiento a movilizaciones temáticas, y ahí yo no entiendo por qué razón hay ese tipo de cambios, en atención a que no están unidos, cohesionados. Allí usted ve que Pachacuti o el bloque legislativo ha tenido diversas posiciones, incluso contradictorias a la de la dirigencia de la CONAIE. Es decir, no van a haber movilizaciones, paros o levantamientos, o van a haber movilizaciones temáticas, como ahora vemos que el discurso ha ido mutando, cambiando, o no hay las condiciones, no hay una unificación para poder impulsar una medida traumática como la de junio del 2022 o la de octubre del 2019 en conjunto. Bueno, a mí me parece que hay que ver primero el tema de la seguridad. Yo creo que todo el discurso va en la línea de este aspecto. La inseguridad ha crecido, eso es obvio. Hay un temor del pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano está buscando cómo trabajar. Los sectores productivos están viendo cómo trabajar con seguridad, como teníamos antes algo de seguridad para poder ir a nuestros trabajos, y la inversionista para invertir en sus dineros. Pero al no haber, nosotros consideramos que ese es uno de los principales discursos que debe haber en los movimientos sociales también, cómo salimos de esta ola de inseguridad que vive el país. Pero cediendo posiciones, porque, mire, se podría decir, y ayer le escuchaba al presidente, y me gusta siempre ponerme del otro lado, usted me conoce. El presidente dice, no se ha dado paso a una reforma laboral para dar trabajo a los que no tienen, y lo único que se defiende es a los que sí tienen trabajo, un trabajo estable, porque lo otro, como el propio presidente decía ayer, son cachuelos. Es decir, si es que no se da paso a través de organizaciones sindicales o a través de la acción política a una reforma laboral para poder abrir plazas de empleo, obviamente podría trasladarles la responsabilidad a quienes se oponen, es decir, a ustedes entre ellos. A ver, yo voy a repetir algo que no es mentira y que no es discurso, que no está solo en el veremos. Una reforma laboral per se no genera trabajo. Tienen que ir de la mano la reforma laboral y una reforma económica. ¿Usted cree que ayudaría o no? No ayuda, ¿por qué? Lo que hace la reforma laboral es modernizar las relaciones laborales en una nueva división internacional del trabajo, es decir, hay procesos de trabajo y hay nuevas modalidades de empleo que se han aparecido en este país y se necesitan regularse de acuerdo a los convenios que están internacionales y de acuerdo a la Constitución, es decir, el respeto al derecho a la organización, a tener un salario digno, a tener un trabajo decente, a seguir estos conceptos y estos principios que menciona la OIT. O el tema de la reforma económica. No tener trabajo. Pero por eso mismo, la reforma económica, es decir, nos oponemos a que haya, trabajo parcial, trabajo direccionado, puntual. Y eso. Claro, pero le digo, es lo que dice el presidente de la República, es decir, se oponen a estas nuevas formas de trabajo. Cuando la peor a las nuevas formas de trabajo no nos podemos oponer porque ya están. Al peor atropello a no tener trabajo. No, a ver, las nuevas formas de trabajo ya están, no nos oponemos a las nuevas formas de trabajo, nos oponemos a cómo se va a legislar las nuevas formas de trabajo, es decir, a tener trabajadores sin derecho, porque las nuevas formas de trabajo aparecen desde la pandemia, empieza el teletrabajo. ¿Cómo vamos a legislar en el teletrabajo? ¿Qué derechos van a tener estos trabajadores? Sus horas de descanso, su salario, etcétera. Pero van a tener ustedes la posibilidad de flexibilizar la posición, porque lo que dice el presidente es que en un supuesto escenario de una muerte cruzada, como le da la facultad de gobernar por decreto, uno de los decretos que firmaría es una reforma laboral, lo ha dicho ayer, es decir, si se da ese escenario, él no lo descarta, sí, pero por el momento no lo va a aplicar, pero dice que hasta el último momento, incluso durante su comparecencia y su juzgamiento, y así dice la norma, el 148 dice en cualquier momento, en los 3 primeros años de por la Corte Constitucional. En un caso, control previo. Claro. Y en los 2 casos, control posterior. Pero cuando ya ejecute el decreto, el control posterior va a ser si usted acude a demandar la inconstitucionalidad porque considera que no hay los preceptos y las condiciones. Y la Corte va a tener que dilucidar el tema y a lo mejor resuelve en un mes, en 2 o en 3 o en 1 año o 2 años. Volvemos a lo que le mencioné hace un rato.
Es decir, el presidente ve una solución a la crisis, una reforma laboral. Me parece absurdo y estúpido también. ¿Por qué? Porque le decía, son dos aspectos. La reforma económica. Tenemos un país en superávit, así lo ha dicho el presidente, pero no tenemos hay una sociedad reserva de libre disponibilidad de 8.500, dijo ayer. Pero tenemos una sociedad en déficit, es decir, no hay salud, deficiencia en la educación, no hay medicinas, es decir, todo ese dinero, en vez de utilizarse en este tipo de cosas, se prefiere guardar para tener pero que dar. Pero es dinero de los cuentacorrentistas y es dinero de los ecuatorianos, es de los ecuatorianos, pero ese dinero se guarda para pagar la deuda. Pero lo que le digo yo, lo que le está sugiriendo es de que gaste la reserva de libre disponibilidad como lo hizo Rafael Correa, es decir, que no tenga reserva de libre disponibilidad y que se feree los recursos de los ecuatorianos y que luego vaya por los fondos del magisterio o no se acuerda. Claro, esa es una historia reciente. Que se invierta y que primero se determine también la reforma económica, que no es lo que no se ha hablado, es decir, que se bajen los intereses de la banca privada. Porque no se puede sostener una pequeña y mediana empresa donde están endeudados en la banca, que es la banca está en apogeo, que está en superávit, no ha aportado ni a la crisis de la pandemia ni a esta crisis y sigue enriqueciéndose. Es decir, la banca sigue cobrando intereses del 20, del 25% para inversiones y eso es la reforma económica que también tiene que verse, no solo el tema de la reforma laboral. Claro. Entonces, por eso le digo, las dos cosas tienen que ir de la mano. Lo uno es una reforma laboral que incorpore los nuevos empleos con derechos tal como lo dice la Constitución y los convenios internacionales. Si se da la muerte cruzada por decreto, también no se puede saltar lo que dicen los convenios internacionales. Cada que se haga una reforma laboral tiene que inmiscuirse a los gobierno interesados. El gobierno, en el caso de disolver la Asamblea, debe emitir decretos bajo el control constitucional y ahí evidentemente va a tener que proponer una reforma laboral. Y si es que la Corte Constitucional considera que no hay ningún tipo de contrariedad con la normativa internacional, la va a poner en vigencia. Igual en el sentido de la regulación económica. Claro, pero a mí me parece que sería una torpeza no ver como el tema laboral, de la reforma laboral, como un tema prioritario cuando hay un tema de inseguridad primero aquí en el país. Lo que hemos dicho pero todos los en un gobierno eventual con muerte cruzada, lo único que está facultado es emitir decretos en materia económica. Así es, por eso le digo, o sea, si es que el presidente ¿Cómo mira el tema económico en cuanto a la seguridad? Bueno, destinar recursos a lo mejor, pero ahí va a tener limitaciones y ahí sí va a entrar el control constitucional. Ahí tendrá que verse también cuánto aporte tendrá que dar la banca privada y los sectores financieros privados y las élites privadas, que no se les ha puesto un impuesto siquiera a las herencias o un impuesto a las utilidades extraordinarias, como lo han hecho ya otros países, Wilson. Otros países ya los ricos mismos han pedido que les descuenten o que les aumenten el impuesto. Acá, en cambio, los ricos siguen fugando capitales, llevando capitales a paraísos fiscales y no cero inversión en el país. Y la clase media pagando onerosos impuestos. Así es, entonces, si no hay una reforma económica en ese sentido, es decir, en que se priorice lo necesario, bueno, ese las es su punto de mafias vista. Están tomadas todas las instituciones y si no se arregla el tema de inseguridad con una reforma económica que permita que las élites económicas aporten, esto no se va a solucionar. Ustedes, para finalizar, ¿ustedes van a realizar acciones en estos días? ¿Qué tipo de acciones? Bueno, nosotros estamos teniendo reuniones con el Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a prever una Asamblea Nacional del Frente Unitario de Trabajadores en las condiciones complicadas, incluso de invierno se nos ha complicado. En cada provincia están realizando convenciones para poder motivar el tema del tema del 1 de mayo, el tema del análisis de la crisis política y de ahí saldrán las acciones que vayamos a realizar. Entonces, estamos en este momento, hoy tenemos un comité ejecutivo de nuestra central sindical para analizar estos temas. Esta semana también tiene la CEOS y las demás centrales sindicales y vamos a analizar todo el panorama para ver las decisiones y las acciones que se van a llevar. Edwin, muchas gracias, siempre es un placer dialogar con usted.